Conversando con Don Ale. Conversando con Don Ale está doña Magda Méndez Castro. Doña Magda, hija de una familia de 19 hijos. Hoy vivo 7 mujeres, 5 hombres. Y doña Magda era la primera mujer de toda la descendencia. Con ella queremos hablar cosas muy interesantes. ¿Cómo podemos presentar a doña Magda? Bueno, hoy vicealcaldesa del cantón de Pérez Celedón, con 75 años de edad. Sí, señor. Abogada. Y entonces, de ahí para allá, ¿qué podríamos decir? Bueno, comencemos por lo más importante. Suegra, seguramente es una buena suegra. Mamá, hermana, en fin, abuela, bisabuela, ¿verdad? Y hoy fungiendo en la vicealcaldía de nuestro cantón, aquí en Pérez Celedón. Una mujer de 75 años que, bueno, con un motor de gasolina incorporado porque trabaja fuertemente, y con ella queremos conversar. Doña Magda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Alejandro. Es un placer estar hoy acompañándoles aquí. Sí, hoy, mire, estamos con el cafecito Chirripó. Así es. Como profesional del agro, digo yo que es de los mejores cafés que estamos tomando en este momento en nuestro país. Un café de altura, seleccionado, grano rojo que llega a ser procesado. Bueno, y hoy nos hemos tomado una tacita y todavía anda por ahí otra dando vueltas. Forma parte de lo que la cooperativa Copeagri tiene ahora. Y bueno, es una experiencia muy agradable porque antes no tomábamos el café de las calidades que tomamos ahora, doña Magda. Es cierto, ¿verdad? Absolutamente cierto. Así es que hoy gozamos de buenos cafés aquí como en todo el país, pero esta marca nuestra, Café Chirripó, se la estamos recomendando. Doña Magda, esa familia Méndez Castro, ¿cómo llega aquí a Pérez Celedón? Bueno, mi papá y mi mamá son de San Ramón de Alajuela, somos alajuelenses. Los dos son del cantón de San Ramón, y al final de cuentas mi papá, bueno, como éramos ya una familia bien numerosa, bien acomodada, dijo alguien, pero era que nos acomodábamos, era una cama así como esta y nos acomodaban uno aquí y el otro acá y el otro acá, ¿verdad? Si fueran bananos. Exactamente, pero se desgranaban cada dedo del racimo, ¿verdad? Entonces mi papá tenía mucha ilusión de conseguir un área, un terreno, un lugar que prometiera para mejor calidad de vida para tantos hijos. Vivíamos en la época donde se le decía a los matrimonios que tenían que tener todos los hijos, que si no se condenaban. Y en la provincia en el cantón de San Ramón, de la provincia de Alajuela, los sacerdotes que habían en ese tiempo ahí, que era uno fijo y uno que de vez en cuando llegaban, eran muy estrictos en eso, demasiado estrictos. Entonces no podía haber una relación entre pareja, porque esto lo vine a saber ya después de que yo era muy grande, si no tenía como fin procrear. Ese era el objetivo, ¿verdad? Y entonces ya había mucha familia y muchas posibilidades, porque los dos estaban todavía muy jóvenes. Mi mamá se había casado de 15 años, era una chiquilla nada más. Muchas posibilidades de ver más familia. Entonces tenía un pariente de apellido Leitón, que era Méndez Leitón o Leitón Méndez, por ahí así, pero bueno, era pariente, era primo segundo o algo así. Este señor le escribió unos meses después de haber llegado, varios meses después de haberse venido para Pérez Celedón, diciéndole de las cosas lindas que había en Pérez Celedón, los ríos, que tenían peces, la facilidad de engordar cerdos teniéndolos sueltos, todas las cualidades que había aquí, una vaca en la orilla del río y toda la cosa, que la gente era muy poca, la población, y que la gente era muy sana. Y la esposa de este señor, que era una señora muy exagerada, todo lo hacía con grandes alardes, le pone una nota al margen o al final de la carta donde le dice que déjese venir con toda la familia, porque aquí, se lo garantizo, aquí los perros se amarran con chorizo y no se lo comen porque no tienen hambre, les sobra la comida. Usted puede amarrarlo con chorizo si necesita amarrarlo por algo. Y entonces fue tan exagerado que dijo mi papá, bueno, yo creo que sí, vino y conoció, y de repente dijo que sí, que se venía, ¿verdad? Y nos vinimos. Fue un trayecto, llegamos en el año 59 a la Junta de Pacuar. Después, de aquí para allá, después de la escuela, de la Junta donde está ahorita esa escuela, antes era otra escuela vieja, ahí hay una entradita que sube
tiene un lateral largo y baja otra vez hasta la junta, hasta el río de Pacuash. Que esa finca, casi podríamos decir que la cola de esa finca entraba ahí por la escuela, o entra ahí, por ahí se entraba a esa finca, y se puede ver desde el puente, que en ese tiempo era un puente de acero, que todavía está a la par del puente actual, cuando uno cruza hacia Los Reyes, hacia la zona de Pejivalle, esos lados. De ahí uno podía ver, y nosotros cuando el verano pasábamos por ese río y salíamos a esa calle que iba a Los Reyes para ir a alguna actividad en Los Reyes, misa o algún turno, una primera comunión, cosas que habían ahí, ¿verdad? Entonces era muchísimo más fácil cruzar el río. Claro, en invierno no lo podíamos hacer, pero en verano sí lo hacíamos. Así fue cuando venimos, yo diría que un poco ilusionados y un poco engañados también. Y vinimos a parar acá en Pérez Celedón en el año 59, cuando se decía que en el 60 se acababa el mundo. Imagínense qué tristeza venir de un lugar que uno conocía, con la familia, morir en un lugar donde uno no conocía a nadie. No, era algo triste, ¿verdad? Pero muy lindo a la vez. Y cuando pasó el día que supuestamente se acababa el mundo y no se acabó, fue una felicidad, mucho trabajo, mucho sacrificio, pero muy bonito. Estamos hablando con doña Magda Méndez Castro. Doña Magda es vicealcaldesa acá. Doña Magda, ¿y en ese tiempo cómo hacía la gente para estudiar y cómo se movilizaban? En fin, ¿su papá en qué trabajaba? Mi papá trabajaba en el campo, sembrando lo que él pudiera sembrar, autocultivo nada más para la alimentación. Casi solo eso era. Y salíamos a coger café en la temporada de recolecta de café en las fincas de don Collins Mesa, que posteriormente pasaron a ser de este señor que actualmente es uno de los mayores accionistas de Altagracia. Esquivel Bolio. Esquivel Bolio, y que después Esquivel Bolio lo fue eliminando para otros productos. Después parte de ellos se lo vendieron creo que a Copeagri para los cañales, hacia el lado derecho de la carretera, y hacia el lado izquierdo lo conservaron para todos los proyectos de Esquivel Bolio que en esa época tenían y que todavía siguen teniendo, porque por ahí tienen el hotel y todo está. Ahí nosotros íbamos a coger café muy de madrugada, donde nos comían las cuíscanos, los zancudos, las hormigas. Terrible, pero también era parte de algo bonito porque era muy sano y uno salía de su casa y se divertía un poco, ¿verdad? Cuando la gente dice, sí, nosotros dormíamos 4 en un camarote, con un saco de yute, eso es así, ¿verdad? Literalmente. Todavía sí, yo creo que si hubiéramos todos tenido un saco de yute hubiera sido muy bonito, porque los sacos de yute tienen un olor muy especial, son muy aseaditos y son calientitos. Nosotros éramos tanto, como le digo, que el acomodo era literalmente uno pegando al otro para cubrir el frío, y nuestra casa pues era una casa muy humilde, que lógicamente tenía aire acondicionado por las endijas que llegaban, ¿verdad? Pero toda esa época uno lo olvida porque sí tuvo sus momentos muy lindos. Fue mucha estrechez, mucha limitación, pero también muy bonito. Muchos hermanos creciendo, luchando por quién llega al primero al palo guayabas o al palo naranjas, y el más grande le tira a los otros. Bueno, así todo eso fue bonito, fue muy hermanable. Doña Magda, usted era entonces la hermana mayor. Ajá, fui la hermana mayor. Digámosle que tuve muchas responsabilidades siempre por ser la hermana mayor, y como cada año había un nuevo chiquillo, entonces en esa familia acomodada, yo estaba aquí y el más chiquitillo aquí, y el que le seguía aquí, y el que le seguía aquí, ¿verdad? Entonces, lógicamente, ya yo tenía que cuidar al más chiquitillo con el temor de no estriparlo y todas las cosas, y que el otro tampoco me lo pudiera estripar, porque ya venía otro de camino. O sea, cada año tenía uno aquí a la par orinándome y todo lo demás, pero bonito, como le digo, fue bonito. Fue triste, porque sí fue triste. Fueron épocas donde uno hoy dice, pero ¿cómo viví eso? Pero en aquel tiempo era lo normal. Por eso es que le digo que hoy siento que fue triste, pero también tiene sus partes muy lindas, muy lindas. Bueno, nos acordamos de Juan, de Mario, de Tony, ¿verdad? Hermanos de doña Magda. Gilberto, mi hermano mayor. Gilberto, sí. De los varones, después el menor, Jorge Arturo, que es un varoncito que no es no oyente. Él trabajó muchísimos años con Sigran, y Sigran lo jubiló hace poco tiempo, a raíz de una problemática que él presenta en una piernita. Pero gracias a Dios está todavía joven, Lupe, es el más joven. Lupe, sí, es la penúltima de la familia. La profesora. La profesora es Ligia Elena, que ha sido profesora en la Asunción y ahorita en el Colegio de Concepción, en la zona alta de Platanares, o de Daniel Flores, como la quieran llamar, porque uno la dicen de una manera y otros de otra, pero sí, en esa zona de Concepción ella trabaja ahí.
Una hermana muy activa, muy dinámica. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Está usted conversando con don Ale. Vamos a hablar ahorita de cómo hizo doña Magda para estudiar, para ser la primera abogada aquí en nuestro cantón, no en el país, en nuestro cantón, y de todas las vicisitudes que tuvo que pasar para eso. Y en estos programas siempre está la moraleja de que si usted quiere, usted puede. Sí, sí, claro que sí. Yo soy testimonio de eso. Así es. Ya regreso. Sí. Antes del corte le iba a preguntar, ¿qué es más bonito, ser abuela o ser bisabuela? ¿O ser mamá? Pues son 3 etapas diferentes, todas muy bonitas. Ser mamá es muy lindo, muchísima responsabilidad, es la parte más complicada que uno tiene porque uno es el directamente responsable de velar por esos hijos, por todo, desde que nacen, por todo lo que se requiere, las vacunas, el niño sano, el control en caso de los problemas, las carreras, las urgencias, en caso de mostrar alguna situación que se parezca a algún problema de salud o alguna otra índole, los accidentes caseros que nunca faltan, ¿verdad? Eso le genera a uno mucha tensión, mucha responsabilidad. Luego las filas para llevarlos a matricularlos en el kinder, bueno, no había materno ni pre-kinder, en el kinder, en la escuela, luego en el colegio, toda esa serie de cosas. Pues sí, hasta amanecer un par de veces, un par de años en el Liceo UNESCO, que todavía sigo creyendo que esas fueron cosas muy sin sentido, cuando todo eso se podría arreglar, dando fichas o de alguna manera, pero para eso tenían los alumnos y los que estaban ahí ya tenían su campo y tenían que darle preferencia, sin que significara que a los demás no los podían atender, pero se les podía dejar para luego, no que obligar a todos revueltos a estar ahí esperando que les dieran la oportunidad de atenderlos y no era nada bonito pasar la noche ahí en las afueras del colegio esperando, pero también viene el momento de la satisfacción de ver que ganó un año, que ganó el otro, que luego ya terminan y que viene el colegio y luego la lucha para saber si pueden ir o no pueden ir a la universidad. Y cuando ya yo sentía que un mes ya habíamos podido ir a la universidad y habíamos podido salir con todos los gastos y con todo, era una gran ilusión, pero la inseguridad, si el próximo mes o el próximo trimestre y así sucesivamente, porque nunca hubo posibilidad de ningún tipo de ayuda, decían que por mi profesión, y entonces eso hizo que fuera muy estresante, pero también me obligó mucho. Para mí fue muy importante porque me obligaba a ser ordenada, a ser responsable, a cuidar mi trabajo. Todo eso fue parte de toda una enseñanza que pude ir viviendo, ¿verdad? Para después tener nietos, muy bonito, los quería mucho y los quiero mucho, pero me los apartaron desde muy chiquitos porque tanto mi yerno como mi hija tomaron la determinación de irse para Estados Unidos un periodo. Mi hija se había graduado en inglés y entonces se fueron allá para perfeccionar el inglés. Fueron 10 años fuera, así que esos 10 años de mi nieto prácticamente los perdí. Después trajeron el último Danielito, que ese chiquito sí, nació en Estados Unidos y todos los vecinos le hacían bullying, diciéndole que él era un indocumentado, que él era un esto, y que le ponían distintas nacionalidades al pobre chiquito y él ni entendía, porque lo poco que entendía lo entendía en inglés, él no sabía qué le estaban diciendo, pero pobrecito le hicieron mucho bullying, ¿verdad? Hoy día, gracias a Dios, ya mis nietos trabajan, los 3 más grandes y el más chico está en el colegio. Mis bisnietos, 3 preciosos bisnietos, 4, porque hay una niña que es la hija de mi hija, porque la otra es de un varoncito. Así que todos han sido un proceso diferente, muy lindo, un amor diferente, pero todo es un amor bonito. Bueno, ahora cuéntenos a la audiencia nuestra, ¿cómo estudió entonces? ¿Cómo entre tanta gente, entre 19, cómo sale usted para ir a la escuela? ¿Cómo fue al colegio? Eso debe haber sido, o fue más o menos, como la carrera de un espermatozoide, me imagino yo. Sí, porque alguien tenía que llegar y en mi casa era... La que llegó fue usted. La que llegué fui yo. Yo fui el espermatozoide que pude llegar porque mi papá, por el lugar donde nació, por ese medio en que creció, por las amistades que él tenía, con las personas con que él se rozó a nivel espiritual en las iglesias y toda esta cosa, lo hizo formar un concepto muy errado, muy equivocado, de que la mujer no se tenía que cortar el pelo, no tenía que maquillarse, no debía usar pantalones, no debía andar en bicicleta y en caso de usar ropa para montar a caballo, porque eso sí era necesario, habría que buscar una persona que hiciera un pantalón que le cubriera más abajo de la rodilla, más de la media pierna,
y que le pusieron una especie de delantal por frente y por detrás, pero delantal suelto, que al montarse quedaba suelto, y que caminara decentemente como con una falda, ¿verdad? Y toda esa metodología se aplicó en mi familia cuando yo estaba niña, pequeñita, y yo la viví. Y para mí estudiar era una ilusión, siempre fue una ilusión. En algún momento, por razones de que se acabó el chorizo con que se amarraban los perros y algunas cosas más, mi papá debió de cambiar de lugar de residencia y conseguir una finca, un lugar más retirado, donde teníamos más posibilidades de tener leña, de tener agua. Bueno, la leña para cocinar, porque no había otra manera, había que cocinar con leña, ¿verdad? Y tener la posibilidad de tener agua que llegara con más facilidad al hogar. Y toda esa serie de cosas hizo que él consiguiera una finca más retirada, en algún lugar de Pejivalle, pero mucho más retirado que la que teníamos antes, que era por las juntas de Pacuar. Y eso, mi papá, ya después de eso, ya sentía un poquito más la necesidad de que, y lo decía así muy claro, las mujeres tienen que aprender a leer y escribir, y nada más. En mi caso, como yo era la mayor, me limitaron mucho, casi no puedo ir a la escuela. Yo inicié en la Jorge Washington de San Ramón de Alajuela, y entonces me pusieron de chaperona, ganándome todos los inconvenientes que significa ser un chaperón, hoy y en cualquier época, siempre, es algo horrible. Los noviecillos, los amiguillos que se arrimaban a mis hermanas, y cuando llegaba mi papá o mi mamá me pedían cuentas, me zarandeaban, y por más que uno quisiera disimular, siempre de leguar algo soltaba uno, ¿no? Entonces, cuidando a mis hermanas, se abrió la oportunidad, la suerte, porque yo digo a veces que la suerte, pero en realidad he tenido algo que yo digo que viene de Dios, porque ha sido el premio por ser tan insistente, tan majadera y de estar intentando conseguir algo más. Porque eso de que si se quiere se puede es cierto, y yo lo puedo decir. En una familia tan numerosa, de tantas limitaciones y toda esta cosa, entonces se permitió que esos chicos, esas chicas, porque era para las 4 muchachas que había en ese tiempo, bueno, que eran niñas, pudieran entrar a la escuela. Se había abierto en la escuela de 12 de marzo lo que se llamó la escuela graduada de adultos, que de adultos yo no sé qué tendría, porque ya iban mis hermanas, que eran unas chiquillas, ¿verdad? La más adulta era yo, que tenía como casi 20 años, algo así, 19 y resto. Iba a cuidarlas a ellas. Y entonces yo cogía un cuadernito pequeño ahí, iba anotando algunas cositas, y el maestro, don Edwin Flores, espero que Dios lo tenga con salud, porque no sé qué habrá pasado con él, hace muchos años que no lo veo. Don Edwin Flores se interesó mucho en mí porque vio que yo tenía interés en superación, que yo tenía dificultad para leer, que yo tenía dificultad para escribir, y él sacaba su ratito y en los recreos me decía, si quiere se queda un poquito y le explico, permítame ver qué escribió. Y yo escribía M y N, no la sabía diferenciar, M y N. V y B, yo no sabía diferenciarla, y él me enseñó todos esos detallitos. Entonces, y aquellas reglas que antes de P y B con M escribiré, y algunas cositas así él me las fue enseñando, y eso me ayudó mucho. Después me fue enseñando leer, yo leía pero muy mal, entonces él me fue orientando, y después llegaba y me decía, le presto este libro, no se lo enseña a nadie, ni comente con nadie este libro. Era un libro de unas ideas bastante avanzadas para la época, y entonces me decía, léase estas 3 páginas. Y cuando me avisa cuando ya se la leyó, y si quiere me cuenta algo de qué aprendió o cómo fue. Y eso me motivó tanto, que yo fui avanzando, y don Edwin también se entusiasmó, y era un señor muy respetuoso, era un señor que yo le garantizo que puede tener la edad mía. Tampoco es que es muy viejo, ¿no? Yo estoy muy joven todavía. Lo que quiero decir es que tal vez hasta esté más joven que yo. Y fue mi profesor, y fue quien me enseñó en la escuela primaria. Cuando terminamos me dijo, le voy a dar el cartoncito, usted ha hecho un gran esfuerzo, yo veo que usted ha avanzado demasiado, pero me gustaría que no fuera al colegio, prométame que no hubiera al colegio porque le pueden decir que iba mal preparada. Y yo le dije, no, por supuesto, mire, se lo garantizo, yo al colegio no voy a ir. No, yo no voy. Y después yo salí con el cartoncito y decía yo, pero ¿qué importa que yo haga 2 o 3 años para ganarme el primer año y así sucesivamente todos los años? Pero yo quiero ir al colegio, Yo salí cuando termina el curso lectivo a fines de noviembre, por ahí así. Cuando tenía 20 años, ya entradita a los 21, en enero yo cumplía los 21, y en marzo se iniciaban las clases en el liceo nocturno. Entonces ahí yo me matriculé en el liceo nocturno y fui en marzo, ya tenía 21 años, porque para ese entonces, para ser mayor de edad, teníamos que tener 21 años. No es como ahora que son 18. Y a pesar de que mi papá y mi mamá se vinieron a dar cuenta que yo estaba en el colegio, ya ha pasado tamaño tiempo, ya casi un año,
Y aunque no les gustara mucho, mi mamá no, ella sí quería que yo me superara porque ella veía que yo tenía mucho amor por la superación y por estudiar. Pero ya, y mi papá seguía todavía, aunque había moderado un poco el discurso, pero seguía todavía muy preocupado de que las mujeres estudiaran, no era conveniente, que estaban para cuidar a su esposo, para tener hijos. Y yo me acuerdo que yo le combatía, le decía, pero papá, si después se separan, uno conoce casos, papá, pero si después se va con otra mujer o simplemente se muere, un accidente, se pierde. Bueno, costó. Gracias a Dios ya en los últimos tiempos él tenía una idea totalmente diferente y se arrepentía de no habernos apoyado. No solo a mí, sino a todos, ¿verdad? Pero bueno, así pude estudiar y llegó el momento en que, como 3 meses después de haberme matriculado en el colegio, yo voy subiendo en carrera porque yo tenía que trabajar para mis gastitos y ayudar a la casa. Trabajaba en una oficina, haciendo de miscelánea, mandaditos, limpieza y cosas así. Y cuando siento así como un zapato que se para al frente de mí, me dice, don Edwin, pero usted me prometió, ay sí, don Edwin, pero ya le di 1000 razones, 1000 justificaciones, no importa que haga 2 años o 1 año, 3 años, lo que sea, pero yo quiero ganar, yo quiero ir al colegio. Ay, usted no vio ver eso, me está comprometiendo. Y le dije, no, don Edwin, no, yo no lo estoy comprometiendo. Gracias a Dios, yo siento que no lo estoy comprometiendo, yo siento un gran agradecimiento por usted, por todo lo que me ayudó. Dichosamente nunca me quedé, sí tuve que presentar 2 veces. Una de ellas, yo siempre he dicho y he jurado que injustamente, pero porque yo una vez hice un reporte a un profesor, porque siempre he sido así, media rara, y eso hizo que el profesor, tanto que fuimos 50 a hacer la prueba, y de los 50, 49 se quedaron, y digo yo, pero ¿cómo que 49 se quedaron? Y sí, solo uno pasó. ¿Y quién fue? Fue usted, me dijo don Celindo Alvarado. Que Dios goce, que hace muchos años que murió, ¿verdad? Bueno, y después así fue como me fui hasta la universidad, ¿verdad? Vamos a seguir ahora después para ver cómo hizo doña Magda sus estudios en la universidad, vuelve aquí al cantón de Pérez Celedón, trabaja con los temas de la familia, de la niñez. En fin, esto está en el programa Conversando con Don Ale, ya regreso. Doña Magda, nosotros somos graduados de la Universidad de Costa Rica. Para mucho honor, así es. Y para mucho honor, y de muchos años metidos ahí. Muchos años. Eso no fue fácil. No. La UCR nunca ha sido muy fácil porque, si bien es cierto que es la institución, o de algunas de las instituciones que tienen un periodo vacacional más largo, con respecto a las privadas y algunas otras universidades, es lo cierto que es muy estricto también. De mucha calidad, profesores de mucha exigencia. Y me recuerdo que siempre me decían, bueno, algunos de ellos en especial, la disciplina a corto plazo es horrible, no nos gusta, pero a nosotros nos decían, pero cuando ustedes estén ejerciendo, ustedes se van a dar cuenta que todo aquello que fuimos estrictos en la enseñanza y en la evaluación y en la asistencia y en la comprensión, ustedes va a ser más fácil poderlo trabajar y atender en mejores condiciones que cuando uno simplemente pasa por pasar. Y definitivamente, en aquellos profesores que fueron muy exigentes, el resultado fue muchísimo mejor y yo me siento muy agradecida. Y dentro de uno de ellos está doña Elizabeth Odio, que fue una de mis profesoras, una excelente profesora. Odio Benítez, sí. Una dama muy exigente en cuanto a la calidad del estudio y a la puntualidad y a la responsabilidad. Mírela hoy dónde está, ¿verdad? Sí, hoy dolorosamente más del 70% de los egresados de las universidades en Derecho no pasan el examen de incorporación. Sí, lamentablemente. Lamentablemente, y ahí es donde uno quisiera que no solo las universidades, el CONESUB y todo lo que tiene que ver con este tipo de estudios sea verdaderamente fuerte para que tengamos profesionales como tiene que ser. Doña Magda, ¿y cómo hizo usted para estudiar en San José? Bueno, eso fue una osadía que yo misma no me imagino cómo logré hacerlo. Yo conseguí algunas personas que en ese tiempo, por ejemplo, lo que era la tramitología en el Registro Nacional de la Propiedad, en el Registro Civil, en las oficinas de la Corte, aquí era lo elemental lo que había. Había muchas cosas que tenían que tramitar y llevar a San José. Entonces, así con los trabajitos de alguno y otro, con la ayuda de esos trabajitos, yo podía sostenerme, pero en unas condiciones definitivamente muy precarias. Pero aún así logré salir adelante. Hasta el final fue que me dieron una beca para terminar la carrera y gracias a Dios la pude terminar. Una graduación que yo podía hacerla en una tesis o en un examen de grado en esa época, y yo prefería hacerla en un examen de grado porque me era más fácil económicamente y me era mucho más fácil por muchas razones poder yo hacer un examen de grado que una tesis.
En todo sentido me salía más fácil. Y dichosamente tuve la suerte, tuve la oportunidad y tuve la dicha de salir con muy buenas calificaciones en ese examen de grado. Honrosamente fue muy buena la calificación. ¿Tiene usted algún hijo abogado? Sí, tengo uno. Mis hijos son 3. La mayor es una hija, el segundo es un varón y el tercero es un varón. El segundo, que es un varón, el segundo de los hijos, él se hizo abogado, a pesar de que yo le insistía que no quería que se hiciera abogado. Y él me decía, ¿por qué no? Porque la personalidad de él era diferente a la mía. Y yo decía, a él le gustan otras cosas. Y él decía, mami, ¿no será que usted no quiere que yo gente sus clientes? Le decía, yo no, mi amor, ¿de qué? O sea, la competencia. Sí, le decía yo todo lo contrario. De aquí a que tú te egreses, ya yo estoy saliendo. Me quedaría con algunos trabajos nada más y el resto tú lo cogerías. Y al final yo le dije, bueno, papi, no te voy a estorbar más. Si tú quieres. Yo decía, seguro yo tengo una mala percepción de que su manera de ser lo inclinaría más a otra profesión. Y de hecho salió, se graduó y rápido se fue a hacer una maestría en todo lo que son negocios y todas otras cosas en el INCAE. Se hizo una maestría, graduado en inglés y toda la cosa con una pasantía en Estados Unidos. Y gracias a Dios ahí él trabaja y trabaja con una buena empresa, tiene un departamento a cargo de él, una jefatura. Da clases en una universidad privada, pero no en el área del legal, no. Ahora, le sirve de mucho, pero no, ahí no es. Bueno, una vez que terminó que presentó su trabajo, porque no hizo tesis, ¿verdad? Ese examen de grado, sí. ¿Dónde llegó a trabajar entonces? Cuando yo hice el examen de grado, en esos días previos a hacer el examen de grado, estando preparándome para eso, me enteré que habían 2 puestos para trabajar con el Patronato Nacional de la Infancia, uno en Guanacaste y otro en Pérez Celedón, en lo que se denominó una unidad móvil, que era un jeep que viajaba por toda la región que le asignaban, y en esa unidad móvil nosotros tendríamos que dar asistencia en las comunidades y llevar la asistencia legal también y visitar los casos que habían ya en la corte, que para eso entonces ya había muchísimo más casos. Ya habían juzgado civil y juzgado civil que llevaba el de familia, el de trabajo, el agrario, una mezcla completa. Hoy no, hoy ya se independizaron todos, pero en ese juzgado se llevaban muchísimas investigaciones de paternidad que no estaban todavía en el juzgado de familia cuando en ese tiempo. Y entonces ahí yo concursé y fui a una entrevista. Y recuerdo que cuando me dijeron, ¿por cuál de las 2 usted cree que sería más viable para usted o más fácil? Yo le dije, Pérez Celedón. ¿Y por qué? No es mejor Guanacaste, no promete más Guanacaste. Le dije, por la sencilla razón de que tengo mi familia allá y tengo una chiquita y podría ser que me es más fácil que cualquier pariente me atienda, me ayude cuando yo necesito o conseguir a alguien para que me ayude en mi casa. En Pérez Celedón yo conozco mucha gente, en Guanacaste no. Bueno, lo vamos a ver, pero hay más posibilidades para Guanacaste. Bueno, si me toca Guanacaste no importa. Y me seleccionaron para Pérez. En esos días estaba don Olman Vargas trabajando en la oficina fija del patronato, y ese proyecto nuevo de la unidad móvil era el que quería colocarse a trabajar, un proyecto nuevo, y ese me lo asignaron a mí, y así fue como vine a parar aquí. Yo trabajé 10 años seguidos, continuos con el patronato, y faltando un mes para que don Oscar Arias llegara por primera vez a la presidencia, faltando un mes exactamente, yo presenté la renuncia al patronato por una situación de salud, porque la problemática era toda la región Brunca, era muy grande y había mucho maltrato, mucho abandono de niños, mucha desnutrición, y eso le afecta emocionalmente a uno. Le capacitan un montón de cosas, pero emocionalmente le afectan otras, ¿verdad? Entonces mi salud se deterioraba y tuve algunas incapacidades y ya eso no me satisfacía, entonces pude presentar la posibilidad, consultar la posibilidad de una renuncia, me dijeron que no me la aceptaban, entonces tomé la determinación, porque por recomendación médica, tomé la determinación y redacté una carta dándole las gracias y diciéndoles que con carácter irrevocable yo renunciaba a mi trabajo. Lo quería mucho y sigo siendo una gran enamorada del patronato. Yo hubiera querido que muchas cosas en esa institución hubieran cambiado y que todavía quiero que cambien, porque hay muchas cosas que el patronato necesita cambiar, demasiado. Una persona con la sensibilidad que yo tengo, yo siento que hay muchas cosas que necesitan, en programas, en atención, en una milla más, que generalmente lo que siempre se nos dice con los empleados públicos, que es que nos limitamos a un horario, que es que sábados y domingos y feriados no. Bueno, es cierto, y más ahora que las pólizas cubren los días de trabajo, las horas de trabajo, y que fuera de eso no cubre una póliza, y que si uno anda ahí y le pasa algo,
pero ya uno sabe, el riesgo de uno, tiene que animarse a hacerlo, ¿verdad? Pero esa milla más no la da todo el mundo. No. Nunca la ha dado y son muy pocas las personas que dan esa milla más. Poca. Y a mí eso siempre me gustó y de necia sigo de entrometida, como dicen algunos, pero me gusta. Doña Magda, en aquella época de las unidades móviles, por ejemplo, en el caso mío, como ingeniero agrónomo, viajaba el extensionista, el de la caña, el del café, el del banco, todos en un solo carro. Sí. Y viajábamos y se hacía una gira y nos iban dejando y después nos recogían. Sí, exactamente. Hoy no. Hoy se limita mucho por lo que le estoy diciendo, las pólizas. Las pólizas deben indicar qué clase de personal va a llevar, si solo es de la institución. Cierto. Y en casos demasiado calificados bajo la responsabilidad del funcionario de mayor jerarquía que vaya en el carro, se puede hacer. Pero no es que se pueda hacer, tan cierto no se puede hacer, porque depende quién es el jerarca de mayor responsabilidad. Por ejemplo, si fuera en mi caso, yo como vicealcaldesa, pues sí, yo podría asumir, porque yo sé que tengo mis ingresos, tengo mi patrimonio, tengo con qué responder, y que yo tendría que hacerle frente, no la institución que yo represento. Entonces no puede cualquier funcionario hacer eso, pero sí hay algunas instituciones que lo hacen. Por ejemplo, con el patronato no sucede, con el ICODER no sucede, me ha sucedido con otras instituciones que nada más hago la solicitud, ellos me incluyen el día de la gira y voy con ellos. Hay alguna flexibilidad, veo yo. Sí. Pero en la mayoría de las instituciones no hay esa flexibilidad, son reglamentos muy cerrados. Y la misma municipalidad no permite que yo como municipio viaje en los vehículos que ustedes tienen. Nosotros sí los hemos estado permitiendo porque cuando los regidores, por ejemplo, tienen que ir a hacer los estudios para ver si un camino puede declararse así o asá, dependiendo de la solicitud que se esté formulando, para ir a inspeccionar algunos y para ir a algunas actividades que se requiere la presencia de los regidores, siempre se dice que si algún regidor o algunos regidores que no tienen transporte, avisen para incluirlos en la nómina y llevarlos, ¿verdad? No se hace todo el tiempo, pero si hay que hacerlo, lo hacemos con gusto y lo hemos hecho ya. Bueno, estamos en el programa conversando con don Ale, hoy con la vicealcaldesa del Cantón de Pérez de León, doña Magda Méndez Castro. Ya regresamos. Bueno, doña Magda Méndez Castro, ¿cómo ingresa usted a la política? Me decía antes en una sobremesa que su familia siempre fue contraria a Liberación. Sí, así fue. La razón no la sé. Mi tío mayor, el hermano de mi papá, don Juan Rafael, que nos respetamos mucho porque era el hermano mayor y el padrino de todo ese montón de gente que habíamos en mi casa, él siempre le comentaba a mi papá y a los hermanos y decía que era mejor no ser de Liberación. Yo no sé si mi papá entendió por qué, a mí nunca pude entender por qué, pero yo desde muy chiquilla oía eso y nosotros vivíamos como a 2 kilómetros o tal vez un poquitito más de donde nació el Partido Liberación Nacional. En ese tiempo, el que nació el Partido Liberación Nacional, nosotros vivíamos ahí en las fincas de La Paz, en unos cañales de la familia Orlich, de la familia de don Francisco Orlich y todas estas familias muy distinguidas de Costa Rica. Y desde entonces, la primera vez que yo participé en política, siendo una niña muy pequeña, todavía muy jovencita, muy niña, se enfrentó don Francisco Orlich y creo que don Mario Chande, si mal no recuerdo. Pero lo que sí estoy segura es que don Francisco sí estaba en esa campaña. Y nosotros, yo de chiquilla me ponía con mis hermanos, dígale que no, que Liberación no, dígale que no, dígale que no. Y cuando pasaban algunos otros chiquillos o un papá con un chiquillo, no, con Liberación no vote por Liberación. ¿Por qué? No tiene sentido, como le digo. Pues esas cosas que uno de chiquillo aprende y después de eso, ya yo más grande, pero siempre fui entusiasmada en la política, siempre. En la política era como decimos, y en la demás política, en la política de instituciones, de la comunidad, de la iglesia, de la escuela, siempre fui muy interesada en esas cosas, aunque muy chiquilla y no podía participar, ¿verdad? Después, en algún momento, yo participé en una papeleta para regidora, en el periodo que fue presidente don Rafael Ángel Calderón. Fui compañera de don Rafael Ángel Calderón, por cierto, que es ahorita el regidor, que yo lo molestaba mucho, le decía, salado usted, de Liberación y con el nombre del presidente de otro partido, y siempre. Pero bueno, ahí fue donde. Después mis hijos igual, los 3, yo los motivaba mucho para la cuestión política, pero no solamente mi hijo, el mayor de los varones, ese sí le gustaba y le sigue gustando bastante la política, ese sí es muy.
Y ese no es un fanático, ese no es un fiebre, ese es estudioso, ese es muy profesional en la política, ese mantiene amistades con todos los dirigentes de todos los partidos, siempre que lo acepten, es respetuoso con ellos, les gusta conocer su manera de pensar, lo que escriben, asistir a sus reuniones. Incluso alguna vez don Oscar se animó a decirle, en una actividad que tuvieron de jóvenes, que mi hijo estuvo ahí, les dijo a los demás jóvenes, tengan cuidado con ese carajillo. Ese carajillo es del bando contrario, es de la acera de enfrente, cuidado con lo que van a decir, ¿verdad? Y entonces, pues sí, pero mi hijo siempre ha tenido esa suerte de contar políticamente con la amistad de mucha gente y de todos los partidos. En eso es muy abierto, ¿verdad? Él dice que aprendió mucho de política de parte mía, pero yo lo que hice fue sembrarle la semilla, nada más. Doña Magda, la política es muy importante. Vea usted, nosotros tenemos problemas muy graves con la municipalidad. La municipalidad no tiene autonomía verdaderamente y lo estamos viendo. No, a medias nada más. Con temas importantísimos donde no se puede disponer del dinero, de la maquinaria, del tiempo, etcétera. Hay muchas cosas que sí podemos hacer, pero hay otras que no podemos. Por ejemplo, cuando nos llega un dinero que tiene un destino específico, eso jamás lo podemos tocar, ¿verdad? Y aunque haya bastante dinero para eso y nos falte muchísimo para otro que es muy urgente, no lo podemos tocar, ¿verdad? Nosotros tenemos libertad con lo que son los recursos propios, los impuestos. Con los impuestos podemos hacer mucho, pero lamentablemente hemos tenido, posiblemente por la afectación económica que ha habido, que el cantón ha tenido una morosidad muy alta. Y eso nos limita para financiar algunos proyectos de la vicealcaldía. Los proyectos sociales nos afecta mucho y afecta también para la municipalidad. Era muy común cuando nosotros íbamos a pedirle a la gente el respaldo, el apoyo para nuestra papeleta, decirles, nos gustaría mucho que los impuestos, y nos decían, no, pero es que, ¿cómo no va a pagar impuestos? A uno le duele pagar impuestos y no arreglan nada. Cuando vean los que arreglan, que invierten en los caminos y en los puentes, sí. Se ha invertido mucho y aún así no hay ese respaldo que nosotros estábamos esperando. Sí, el problema básico de estos cantones que tienen tantos caminos vecinales. Demasiados. 2.300 y resto de caminos vecinales. Y no alcanza. No alcanza y no todos pagan no, y hay montones, tampoco. Hay montones de fincas que tienen unos frentes a esas calles amplísimas, hasta de kilómetros. Y esa gente, esas fincas, o no están declaradas, o están declaradas en una cantidad que no genera nada. Sí. Y algunos de ellos, como eso es el único inmueble, hasta lo exoneran. Sí. Y usted me preguntaba que cómo yo llegué a política. La última vez que yo llegué a ser presidenta del partido, en Pérez Celedón, y en algún momento tuve un roce con algunos dirigentes muy severo porque yo veía cosas que me lastimaban un poco y que yo sentía que iban a afectar el partido como definitivamente lo afectaron. Y por más que intenté hablar con los dirigentes locales para ver cómo me contactaban con algunos dirigentes nacionales, la persona que me mandaron para que hablara conmigo fue la menos indicada. Lamentablemente, así fue. Fue don Roberto Lobo. Pero usted se ha mantenido siempre Siempre. En la unidad. Sí, siempre. Sí, siempre me he mantenido ahí. ¿Y cómo es este gobierno? ¿Cómo lo ve? O sea, ¿es satisfactorio el trabajo que ha hecho? ¿A qué se refiere? ¿El gobierno municipal o el gobierno nacional? El gobierno nacional. Bueno, el gobierno nacional yo veo que da pasos bastante buenos. Cuando menos el hecho de que ya intentara una reforma fiscal, que todos los anteriores tenían que haberla hecho y no la hicieron por el temor a la pérdida política que eso iba a significar, el hecho ahora de que don Carlos la retome y le dé ese apoyo, que no es la mejor, porque tampoco es la mejor, pero ahí se están haciendo otros arreglos para otros proyectos que vienen atrás también, pero me parece que ha sido valiente, que es un joven que ha sido valiente y que no le va a importar pagar el precio político que eso va a significar. Los anteriores no lo quisieron hacer, pero ¿en qué quedaron? Sí. Hoy están en peores condiciones por una y por otra razón. No entremos a analizarle cuáles son las razones, pero están en peores condiciones que la condición que tiene don Carlos. Y a mí me gustaría que don Carlos pueda salir adelante. Él no es de mi partido, pero yo dejé de decir hace mucho rato, un equipo para gobernar debe ser un equipo que ojalá tenga de todos los partidos y que el partido no es el que va a decidir, es la calidad del ser humano que va a estar al frente, eso es lo que vale, la capacidad y la calidad. Sí, definitivamente tenemos ese problema. Yo soy de los que creo que al no haber autonomía usted no puede decirle a la gente no, aquí presas hidroeléctricas no, aquí usted no me haga bloqueos, aquí usted no me haga un montón de cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el permiso para adueñarse del proyecto San Rafael, en el río San Rafael, allá de ahí resulta que las órdenes de que no se metan con nadie vienen desde San José.
Exactamente, sí. Nosotros tuvimos una situación muy difícil ahí en las primeras sesiones que tuvimos cuando esta gente se nos dejó venir, cuando tuvimos el conocimiento de varias municipalidades que habían sido condenadas a nivel de los tribunales por haber metido a legislar no permitiendo que esas instituciones participaran. Cuando vimos eso dijimos, estas empresas son muy fuertes, no nos hagamos los tontos porque son empresas muy fuertes. Y si ya ellos lograron ganar los primeros pleitos, Pérez Celedón está encima, si teníamos un acuerdo de no meternos. Cierto. Entonces va a haber, y llevamos a todos los regidores, en principio todos estuvieron de acuerdo una vez que leímos las sentencias, 3 sentencias que las comentamos, estuvieron a disposición del que quisiera leerlas y afinar un poco más, y llegamos a la conclusión de que teníamos que dejar sin efecto ese acuerdo, para esperar y luchar cuando llegara el momento, pero a otros niveles. Sí. Fue mal interpretado, lamentablemente fue mal interpretado, oímos vendidos, traidores, hijos de mamá, de todas las cosas más feas pudimos oír ahí, ¿verdad? Y gracias a Dios, algunas de esas personas que todavía no las ve y que se acuerda cómo vociferaban y cómo vendidos, cómo nos trataron de mal, pues hoy día uno las ve con una actitud ya diferente porque ya se calmó, bajaron las aguas y se dieron cuenta de que la autonomía municipal no es en todo, no es posible. Bueno, estamos en el programa conversando con don Ale, con nuestra vicealcaldesa, doña Magda Méndez Castro, ya regreso. Bueno, y ya para ir aterrizando e ir bajándole el nivel a nuestro programa hoy con doña Magda Méndez Castro. Doña Magda, uno se pregunta muchas veces, bueno, la gente le dice, uno es que la municipalidad no trabaja. Yo le digo, la municipalidad trabaja y nosotros por los programas de Campo y Más lo vamos a conocer. Hay muchos programas muy especiales que ustedes han impulsado últimamente. Así es que, bueno, hemos tomado y apoyado programas que ya existían. Por ejemplo, el de ser un cantón amigable con la niñez. Cogimos lo que son el trabajo que se hizo en la municipalidad anterior, que fue valorado con una calificación muy buena. Y dentro de ese programa, la mayor inquietud eran los parques, que no había lugares de recreación para los chiquitos. Y hemos conseguido, a través de un trabajo directo con la municipalidad, después con las asociaciones, apadrinado por el Patronato Nacional de la Infancia, dentro de la política que ellos tienen de lugares lúdicos para los chiquitos y donde puedan ellos llegar y que su familia pueda llegar también. En este momento tenemos 29 parques instalados en el cantón de Pérez Celedón, gracias a ese proyecto. Tenemos una lista grande que está ahí haciendo fila de otras comunidades que quieren esos parquecitos. Vamos a ver en qué, al final de cuentas, como el dinero sale del Patronato Nacional de la Infancia, pues por más que uno presiona, a veces no lo puede conseguir. Hemos apoyado la donación de sangre, la donación de cabello, las mamografías. Ahora estamos para el 15 de marzo apoyando un evento que es de mucha trascendencia para la salud en Pérez Celedón, como es el problema de tantas personas padeciendo de los riñones. Sí. Y muy serio, con daños muy avanzados y encontrándolos ya en algunos casos muy tarde, ¿verdad? Entonces, en ese vamos a tener una actividad en el Hotel del Sur, vamos a tener una actividad en el complejo, vamos a tener una actividad en el parque, son 3 actividades. También estamos ahí dándole apoyo bueno, donde menor hemos estado en todo este periodo que yo he estado, que pienso que este año es donde mayor debemos de apoyarle, es con el adulto mayor, programas para el adulto mayor y programas para personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen ya bastante ayuda, no la necesaria, pero tienen muchísima más ayuda que el adulto mayor. Cierto. Y el adulto mayor en Pérez Celedón está creciendo mucho porque todos los cantones tienen esa problemática de que los jóvenes se van a estudiar y se quedan trabajando en otro lado. En Pérez Celedón no es la excepción, a diferencia de que en otros lugares, por ejemplo, yo que les decía que soy de la provincia de Alajuela, San Ramón de Alajuela, Palmares, Naranjo, Grecia, Atenas y todos esos lugares, la gente va a trabajar, a estudiar y a trabajar, pero no se desconecta de su familia, de su comunidad, va los fines de semana, Semana Santa, Navidad, vacaciones, un matrimonio, una actividad social que haya, ellos van. Entonces ellos siguen conectados con su familia, con su comunidad y siguen aportando de sus ingresos a las comunidades. Pérez Celedón pasa algo contrario, porque por la distancia y porque tienen que estudiar y tienen que trabajar y tienen que dedicar los sábados o los feriados para cosas personales, terminan no viniendo. Entonces este es un lugar donde hay muchos adultos que tenemos que buscar la manera, no solo del bailecito y el cafecito con algo, sino algo más. En eso yo creo que sí, tenemos que trabajar y yo creo que lo vamos a conseguir. Bueno, hoy quiero ir despidiendo nuestro programa con doña Magda Méndez Castro, vicealcaldesa.
Vicealcaldesa, suegra, abuela, bisabuela, tatarabuela, en fin, es una mujer de armas tomar que hoy ha venido a resurgir la vicealcaldía con proyectos importantes que se tienen, doña Magda, y felicitarla, recolección de sangre, agua, limpieza de los ríos, en fin, ahora que estamos también con las actividades del Zaguate del año, en fin, todo ese montón de conjunto de cosas bonitas son que muchas, se están desarrollando en el cantón. Son muchas, hay muchísima actividad. Don Alejandro, yo quiero darle gracias a usted por haberme dado la oportunidad de decirle que no solo estamos trabajando en eso, estamos trabajando en las redes del sistema y su sistema, trabajamos con la corte, con la jueza de violencia, estamos trabajando con lo que es el bullying y el cyberbullying en escuelas y colegios, estamos trabajando con IAFA, estamos trabajando con el ICODER para la recreación y el deporte. Tenemos muchos proyectos que se están trabajando y esto es un trabajo de todo el año. Cada año hacemos una programación, valoramos un poco, evaluamos un poco y seguimos con otra programación, aparte de todo lo que tenemos y la actividad social que constantemente tenemos que estar realizando en la vicealcaldía. Por ejemplo, ahora apoyando a unos muchachos que necesitan hacer bachillerato y que se quedaron 1 o 2 materias. A otros años atrás también lo hemos hecho. Eso significa esfuerzo, búsqueda, recursos y un montón de cosas, pero siempre seguiremos buscando lo mejor para el cantón. Doña Magda, muchas gracias. Usted es una persona encantadora que ha sacado su tiempo para estar hoy en el programa conversando con don Ale. Agradecerle y desde luego que usted es un ejemplo a seguir. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar decirles que sí se puede. Si uno tiene ilusión, tiene cariño y tiene dedicación, yo creo que eso es lo que me hace que a pesar de mi edad yo todavía tenga muchas ganas de trabajar y creo que todavía lo puedo hacer. Bueno, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Conversando con don Ale.